Esto está encendido. El día de mañana hay elecciones. Y mientras muchos están preocupados del qué pasará, nosotros estamos confiados porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Yo no sé tú, pero yo sé en qué he creído. Y yo acabo de declarar en mi alabanza que Él es el campeón en batalla, que Él es mi guerrero, que Él es el que me protege, que Él es el que me cuida, que Él es el que me provee. Yo no sé si usted estaba entendiendo lo que usted estaba cantando, pero yo creo en lo que yo estoy cantando y le estoy diciendo: Dios, tú tienes el control de mi vida, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios imparable, tú eres el Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen en un grito de júbilo? Levanta tus manos al cielo. Vamos a declararlo. Que nuestra fe aumente en esta mañana. Que mientras los cantamos, nuestra fe aumente. Vamos. Decimos: eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. vamos. Eres adorado, Te glorificamos. te glorificamos, tu nombre levantamos. Vamos, Berea. Aleluya. Dilo conmigo, vamos. Aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Levanta tu voz y dile: Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Levanta tu voz y dile: no me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Vamos, Berea, decláralo conmigo. Eres alabado, eres exaltado, nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Vamos. A una sola voz nos unimos. Que toda Berea levante sus manos. Que no quede nadie en este lugar sin decirlo. Vamos, díselo. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. ¡Fuerte! No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. Y yo sé, Señor, que en medio de mi problema y circunstancia tú levantarás bandera de victoria. Vamos, decláralo conmigo. Y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a
la Biblia en el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. De eso vamos a hablar en esta mañana. Que dijeras conmigo, hay una palabra que nosotros declaramos mucho. Yo me atrevo a decir que es uno de los textos más repetidos. Porque no puedo decir que es uno de los textos más conocidos. No. Yo me atrevo a decir que es uno de los textos más repetidos del pueblo evangélico. Y es el que está en Filipenses 4:13. Levanta la mano y diga conmigo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. De esto se trata la palabra de hoy, que nosotros podamos aprender, internalizar esta palabra, que se nos revele y podamos entender, amados, que verdaderamente nosotros en el Señor Jesucristo, tenemos la capacidad para soportar y poder superar cualquier situación. Estaba leyendo en la introducción de la Biblia que yo tengo, me gusta leer eso. Dice: Filipenses es la epístola de la cautividad por excelencia. Aunque otras cartas paulinas es que las escribió el apóstol Pablo, afirman haber sido escritas desde la cárcel, porque no fue solamente la epístola a los Filipenses que Pablo escribió desde la cárcel. Hubo otras epístolas que el apóstol escribió estando preso. En esta de los Filipenses podemos ver el sufrimiento del apóstol que, encarcelado injustamente, teme por su vida. Sin embargo, es sorprendente que Pablo, en medio de la prueba y desde la cárcel, Pablo encuentra gozo y llama a los filipenses al gozo, al compromiso y a la reconciliación. En el capítulo 1 de Filipenses, miren cómo dice la palabra. El verso 12 dice: quiero que sepáis, Pablo maracucho como nosotros, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido más bien han sido para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ya todos los demás, pretorio era la gente de ahí del gobierno que estaban en ese momento, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La Biblia dice en el verso 17: los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo da una orden en varios textos y nos dice que en medio de la prueba, que en medio de la adversidad, nos gocemos en el Señor. Pablo es un hombre digno de admirar, de verdad. El asunto, hermano, es que en este evangelio que se está predicando tanto por las redes, en este evangelio que se está proclamando tanto, hablamos de Pablo y podemos enseñar las cosas que se le fueron reveladas a Pablo y que Pablo dejó como legado escrito, pero muy poco se habla de la situación, de las circunstancias que llevaron a Pablo a ese momento donde él pudo ministrar. Hermanos, el evangelio real, el que está escrito, el que aparece literalmente, textualmente en la palabra, la gente lo ha omitido. No nos atrevemos a predicarle a la gente de lo que significa el compromiso de servirle al Señor.
no nos gusta decirle a la gente que evangelio no es solamente bendición, que evangelio no es solamente prosperidad, que evangelio no es solamente que vamos a estar en victoria. Se nos olvida o no se nos olvida, omitimos intencionalmente la promesa, porque Cristo dijo una promesa y no es tan buena para muchos de nosotros. El Señor dijo: en el mundo tendréis, es un hecho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces usted se pone a predicar y usted comienza a motivar a la gente. Yo se lo dije a la gente en el primer servicio: yo no soy una coaching, no, hermano, yo soy predicadora de la palabra. ¿Qué hace el coaching? Te motiva, te hace ver que todo está bien, te hace ver. Mire, hermano, en una charla, en una conferencia de emprendimiento, allí a usted no le hablan de sufrimiento por ningún lado. Todos se lo pintan color de rosa. Cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo a varias cosas. Lo primero que yo vengo a hacer a este lugar es adorar al que vive, porque la palabra dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Lo otro que yo vengo aquí es a ser ministrados por Dios a través de la palabra. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés? Que las palabras dadas por un pastor son como clavos hincados. ¿Verdad que eso no se siente muy bien? No se siente bien que te digan que las palabras dadas por un pastor son como clavos hincados. Yo preferiría que dijeran: las palabras dadas por un pastor son como andar en una nube de algodón. Pero eso no es lo que dice la palabra. Entonces hay algo allí que mucha gente no entiende. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice: las palabras dadas en una congregación por un pastor son clavos hincados, como clavos hincados. Esto a mí me habla que si un pastor todo el tiempo lo que te está es pasando la mano y no te clava, ahí no hay un pastorado. Porque no siempre las palabras que vamos a recibir de parte del ángel de Dios en esta casa, que en este caso humildemente y sin merecérmelo, no siempre van a ser para salir contento, para salir comiéndote al mundo, sino como en el día de hoy una palabra que nos debe de llevar a una reflexión. Porque si el apóstol Pablo, un hombre que pasó por tantas cosas como vamos a ver ahorita, que yo hice una declaración en el primer servicio, porque le dije: hermanos, miren, yo le aseguro a ustedes, y esto estaba full, que de hecho me llevó a que voy a tomar una decisión. El próximo domingo voy a hacer un cambio, porque no puedo tener tanta gente conglomerada, y en el primer culto no hallábamos ni dónde poner a la gente para que estuvieran separados. Pero el 99.9% de los que estamos aquí, ninguno de nosotros nos podemos poner, no tenemos la estatura, no tenemos el fuelle para ponernos al lado del apóstol Pablo en comparación a lo que Pablo sufrió por causa de servir al Señor. Porque ¿sabe lo que a mí me maravilla de Pablo? Todo lo que Pablo sufrió, lo sufrió por predicar el evangelio. La mayoría de los sufrimientos que nosotros tenemos en esta tierra, ¿saben a qué se deben? A decisiones malas que hemos tomado. Y el precio de las decisiones equivocadas que nosotros tomamos tiene que ver entonces con las cosas con las que nosotros ahorita estamos soportando. Ayer aquí tuvimos una bendición en esa conferencia que vino el doctor a dárnosla, del papel de la iglesia para aprender a manejar la crisis, la ansiedad, el pánico en este tiempo de pandemia. Fue demasiado excelente porque el doctor llevó a la parte científica
las funciones del cerebro, los hemisferios del cerebro, lo que cada hemisferio del cerebro hace en el cuerpo de cada uno. Y el doctor escribía o describía que más del 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Y de hecho él hablaba que hay muchas enfermedades que nosotros hoy podemos estar presentando y tienen que ver enfermedades que han tenido su origen en un afecto, en un golpe, en una situación con las emociones. Hace años, como 20 años quizás, a mí me llegó a la mano, hermano, y yo no prediqué de esto en el primer culto. Yo tuve un libro en mi mano y yo vi el testimonio de una mujer, predicadora, famosa, demasiado tremenda. Y un día sintió una molestia, fue al médico y el doctor le dijo que tenía un tumor en un ovario. Había que operarla de emergencia, pero era una mujer de fe. No se fue a operar, se metió con Dios, se encerró y empezó a preguntarle al Señor qué había pasado en su cuerpo. Y empezó a demandarle a Dios la sanidad y Dios le habló. El Señor le dijo, ese problema en ese ovario vino desde el momento en el que recibiste el dardo y el Señor la llevó. Había habido un ministro de la ciudad que la había atacado directamente. Fue tan fuerte lo que ella recibió que esa herida que le ocasionó ese hombre y fue algo verbal, le produjo un quiste. Esa mujer orándole a Dios, el Señor la enseñó y le dijo que en el caso de las mujeres, les estoy hablando hace más de 20 años, que no estaba este movimiento que se está conociendo ahora. Hace más de 20 años, el Señor le mostró a esta mujer que más del 90% de las enfermedades femeninas, o sea, enfermedades que tienen que ver con los senos, enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductor, llámese ovario, llámese trompa, llámese útero, están ligadas al maltrato, al rechazo que en algún momento una mujer haya recibido de un hombre. ¿Y saben qué, hermanos? Me puse a hacer un estudio. Claro, la primera fui yo. A mí me operaron, a mí tuvieron que hacer mi histerectomía, demasiado golpeada, primero por mi papá y segundo por el esposo. ¿Y saben qué pasó? Hice un estudio y todas las mujeres que comencé a ver que tenían problemas, que las habían operado, con quistes en los senos, con problemas en los senos, con problemas de ovario, todas, la mayoría, el marido no servía. Las dejó, era un maluco, que se acostaba, no sé qué más. Y ese sufrimiento las maltrataba. Pero se me cayó la teoría cuando llegué a la que ha sido mi mejor amiga de toda la vida. Y le dije, no, pero Leti no ha tenido este problema con Gustavo. Si Gustavo ha sido un ex, bueno, y mire, ese hombre, eso es una bendición con Leti. Y a Leti la operaron, le hicieron una histerectomía y la fui a visitar. Y le dije, estoy haciendo un estudio. Y le cuento. Y le dije, se me cae la estadística contigo. ¿Por qué? Porque a vos te operaron. Y vos no habéis tenido problemas con Gustavo. Me dice Gustavo, no, pero papá sí. Se me echó el cuento del papá. Emigraron de Portugal para acá. Primero se vino el Señor. A los años se vinieron ellos. Y me dice, Marely, era tanto el desespero que yo sentía por mi padre, que cuando yo por fin me logré reunir con él, ella dice que ella lo esperaba a la hora que él llegara para abrazarlo, pero él siempre llegaba rascado. Y me dice que había momentos cuando ella lo iba a abrazar, que el Señor le daba unos empujones y se ve, yo no sé cuántos guamazos yo me di en la cabeza, porque me retrucaba la cabeza contra la pared por sacarle el cuerpo. Él no estuvo en la boda civil, no estuvo en la boda de la iglesia, porque él le dijo que si no se graduaba, él no iba a aceptar ese matrimonio. Y me dijo
todo ese dolor, eso que vos decís es verdad, porque todo ese dolor y ese rechazo de mi padre, ella terminó siendo operada de lo que es matriz y lo que fue eso. Entonces, amados, hay situaciones que nosotros estamos pasando ahorita, escúchame, en el que Dios no tiene la culpa. Dios nunca va a tener la culpa del sufrimiento de ninguno de nosotros. Jamás. Hay situaciones de enfermedad. El doctor lo decía ayer. ¿Por qué creen ustedes que el doctor habló ayer de lo que está haciendo esta pandemia ahorita? Él me lo dijo a mí hablando personalmente en una reunión donde estuvimos hace 2 semanas. Él me dijo a mí: pastora, a la gente no la está matando el COVID, la está matando la angustia, la está matando la desesperación, la está matando la crisis de ansiedad. Y él me dijo: hagamos una comparación. Saque cuenta cuánta gente en su casa ha superado esto y no se ha muerto. ¿Cuánta gente han tenido que llevar? ¿Y qué pasa con esas personas? Los meten en una UCI. El tic, 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 tic. Se murió el que está al lado, ahora me va a tocar a mí. Y me contó su experiencia. El día anterior se habían muerto unos compañeros amigos de él. Él me dice: pastora, yo me levanté en la madrugada ahogándome. Dice: fue tan terrible lo que yo viví que cuando yo me miré las manos, mis uñas estaban moradas, o sea, ya no estaba saturando. ¿Y sabe lo que dice, lo que me dijo él? Yo pude haber llamado, a mí me iban a llevar con esa condición, ya yo era candidato a que me metieran en una UCI y me entubaran. Pastora, pero ¿sabe lo que yo hice? Yo me fui a la sala de mi casa. En medio de ese desespero, él dice que él sentía que se le iba a salir el corazón del terror con la que él se despertó, más cuando se vio las manos moradas. Dice que él se sentó y él empezó a declarar la palabra. Empezó a hablar con Dios, empezó a declarar la palabra, empezó a abrazar las promesas de sanidad. Y él dice: pastor, eso fue increíble. Así como se me pusieron las uñas moradas, se me empezaron a aclarar las manos. Y empezó a tener libertad para respirar. ¿Por qué hablo esto, hermanos? Porque la situación que nosotros estamos viviendo ahorita, llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese una mala relación, llámese una situación, escúchame esto: ninguno de nosotros tenemos los zapatos que calzó nuestro amado Pablo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia que hizo Pablo? En medio de su situación tan difícil, le escribió a los filipenses y les testificaba y los animaba para decirle que en medio de los problemas se gozaran, que en medio de los problemas tuvieran paz y que declararan que en medio de cualquier dificultad todo lo podíamos superar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora escúcheme, si va a aplaudir, hágalo para el Señor y salimos de eso de una vez. Pablo fue un hombre tenaz, persistente. Pero ¿saben cuál fue el secreto? Pablo entendió que si no era a través de Cristo, no lo iba a lograr. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Que nos llevamos por lo que sentimos. El problema de nosotros ha sido el corazón. Nos llevamos por lo que sentimos. Nos dicen una cosa, pero como siento otra cosa, ¿por qué me llevo? ¿Me llevo por lo que me dice Dios o me llevo por lo que siento? Hermano, no se engañe, ni me engaña a mí ni me engaño yo. Si lo que nos dice Dios no se parece a lo que siento, yo prefiero seguirle creyendo a lo que yo siento. No diga amén. No diga amén. Porque aquí
Este caminar en el Señor es un caminar, como Elías decía, que tiene que ser por fe. Hermanos, cuando a mí me dio esa malicia, yo bendigo a Dios. Después que a mí me pasó, gloria a Dios, en mi casa ninguno se complicó. Con 10 ampollas por la barriga, 20 en la vena. Aquí está Víctor, yo bendigo a Dios por la vida de Víctor. Víctor es testigo. ¿En algún momento me viste con dificultad para respirar, Víctor? Nunca. ¿Tuve problemas de circulación? Nunca. Nada de lo que complica a mí me dio y yo sentía que me iba a morir. Eso era espantoso. Dios le mostraba a los intercesores. Gracias a Dios por los intercesores que les mostraba para que oraran. Pero yo sentía un pánico terrible. Porque se murió gente que yo jamás me imaginé que se fueran a morir. Yo dije, nada, la próxima voy a ser yo. Y Guimar me decía, mamá, vos no tenéis nada. No, Guimar, pero los exámenes pueden decir otra cosa, pero yo me sentía bien. Lo único que me dio fue tos. Tuve 2 meses con la tos. Con tratamiento, sin tratamiento, la misma tos. Entendí que era emocional. ¿Saben por qué? Pregúnteme por qué. Se enferma mi hermano y lo mandé a buscar y yo con la tos. Después que mi hermano pasó la curva, imagínense que cuando mi hermano se enfermó a mí me dio de todo. Yo sentía una opresión en el pecho, a mí se me disparó la tensión, me lo traje para la casa. Hicimos lo que había que hacer en el nombre del Señor. La última semana que mi hermano estuvo en la casa, completamente bien, no me di cuenta, a mí se me quitó la tos hasta hoy. ¿Qué me quitó a mí la tos? Dios. Porque 20 antibióticos por la vena, 20 y 10 en la barriga, a mí no me quitaron la tos, yo seguía igualita, con la pura tos. Cuando yo por fin me logré relajar, porque entiendo que eso fue lo que pasó, después que ya pasó lo de mi hermano, que yo, Dios mío, está bien, gracias a Dios, que hasta se me fue para Maracaibo de una vez. Gloria a Dios. Ahora es algo que afecta el estrés, el pensar tanto, nos disminuye el sistema inmunológico. Me fui a un médico naturista en Maracaibo, sueros para fortalecer el sistema inmunológico, una dieta que gracias a Dios que bajé como 8 kilos, ya he recuperado como 5. Y medicinas, tratamiento y la tos igualita. A ese doctor yo creo que yo le escribí como 4 veces, doctor, me siento más mal que antes de comenzar el tratamiento. Eso es normal, es un tratamiento, no sé qué más. Y yo con la misma situación y la misma angustia. Y ese hombre que no conoce al Señor me dijo, quédese quieta. Me dio pena. ¿Sabe lo que me dijo ese hombre? Llénese la mente de pensamientos positivos. Dios tiene el control. Y yo, bendito sea Dios, eso es lo que yo predico. Pero se lo predico a los demás. Porque yo no siento miedo por los demás, yo siento miedo por mí. Como lo siento para mí, me cuesta. Hermano, ¿usted no ha visto que las medicinas todas son efectivas hasta que usted se la toma? Muchacha, tomate cualquier cosa, que eso es lo mejor que hay. A mí me la recomendaron, ya va, pero te sirvió. Bueno, yo la compré, pero no me la he tomado. ¿Cómo me vas a decir que eso a vos te va a servir? Ahí somos nosotros con la palabra. Nos encanta darle a la gente palabra, nos encanta ministrarle, nos encanta hablarle pero estamos nosotros en una crisis. ¿Y cómo nos cuesta tomarnos el remedio de la palabra, hermanos? ¿A alguien le está hablando Dios en esta mañana? A Pablo Dios le habló. Pablo vivió en carne propia. ¿Sabe lo que dice la palabra que pasó con Pablo? Ya les voy a decir. Segunda de Corintios, capítulo 11. Esto es para la gente que están en una fuerte depresión, porque me están pasando tantas cosas. Es normal que nos sintamos así. Pero después que veas
todo lo que Pablo padeció, vamos a ver si va a seguir siendo normal quejarnos y deprimirnos tanto. Segunda de Corintios capítulo 11. Pablo dice en el verso 16, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. El verso 22, porque a Pablo quienes lo atacaron fue la misma gente de él, los líderes religiosos de la época, los hebreos. Esos fueron los que atacaron a Pablo. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Ellos son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, yo más. Y dice, verso 20, allí mismo, en trabajos más abundantes. Pablo hizo más por la gente de su nación que los mismos líderes religiosos. Ninguno llegó a ocupar la estatura que ocupó Pablo. ¿A qué se dedicó los líderes de ese tiempo? A criticarlo. Por eso es que él habla y él dice, en trabajo más abundante, yo más. En azotes sin número. Imagínense que Pablo especifica que solamente de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. Yo puse a multiplicar en el primer culto. ¿Cuántos son 5 por 39? 5 por 39. Sí, porque eran 3. No, dice que recibió 5 veces. 5 veces le dieron 39 azotes. 195. Hermanos, 195 veces a Pablo lo azotaron. ¿Y sabe por qué lo azotaron? No lo azotaron por estar hablando mal del líder. No lo azotaron por estar criticando. No lo azotaron por mala paga. No lo azotaron por no cumplir con los compromisos que asumía. Lo azotaron por predicar el evangelio. A ninguno de ustedes aquí le han dado un azote ni siquiera por predicar o por invitar a alguien a una casa de paz. Y nos estamos quejando. Dice la Biblia, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. ¿A cuántos de nosotros nos han amenazado con matarnos porque estamos predicando el evangelio? Algunos habrán sufrido extorsión porque, bueno, hermano, porque tienes un negocio, porque te ven una casa, pero porque estás predicando, porque es el caso de Pablo. Estoy tratando de enseñarte lo que Pablo sufrió, lo que Pablo experimentó, simple y llanamente por servirle al Señor. ¿Y qué hizo Pablo con todo ese sufrimiento? Decirte un día como hoy que así como él aprendió a gozarse, que tú también lo hagas en el nombre del Señor. ¿Qué más le pasó a Pablo? Dice la Biblia, 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces. Hermano, no me quiero imaginar el grosor de las varas con las que le dieron a Pablo en esas 3 oportunidades. No me quiero imaginar el dolor que le ocasionaba adentro, el hígado, los riñones, todo eso. Dice, una vez lo apedrearon. Esa historia está en Hechos capítulo 14, verso 19. ¿Sabes que la orden era apedrearlo hasta matarlo? Y la Biblia testifica que a Pablo lo apedrearon. Escúchenme, no fue que lo intentaron apedrear, no fue que lo comenzaron a apedrear, lo apedrearon y allí lo dejaron. Pero había una iglesia que oraba, había un equipo de intercesión, había gente de oración, y la Biblia dice que a esa gente, cuando a Pablo, allí dice, ¿ve? Está allí, dice, habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es que lo dejaron muerto, hermano. Busca el otro versículo, por favor.
dice, rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Sabe lo que significa ese rodear los discípulos? Una intercesión de guerra que hizo esa gente allí. Porque Pablo tenía una palabra. ¿Y sabe cuál era la palabra? Que se la dijo Dios al discípulo allá cuando Pablo se convirtió. ¿Quién fue ese? Ananías. Le dijo, instrumento escogido me es este va a llevar la palabra delante de reyes. A Pablo, después que lo dejaron muerto, un equipo, la gente que estaba con él, lo rodearon. ¿Lo rodearon para qué? Ay, Dios mío, mira cómo le quedó el ojo, le quedó reventado. Dios mío, si le dieron duro. No. Esa gente levantaron allí un clamor, guerra, intercesión. Hasta que ese hombre no se levantó, no lo dejaron. A Pablo lo apedrearon. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántas piedras has recibido tú por causa del Señor? La mayoría de las piedras que recibimos es por meternos en lo que no nos importa. La mayoría de las piedras que recibimos es por hacer las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Pero a Pablo, por estar haciendo lo que Dios le mandó a hacer, lo apedrearon. ¿De qué te quejas tú o de qué me quejo yo? De lo que podamos estar viviendo nosotros. Ay, Dios, acabaron los amenes. Y pregúnteme si voy a dejar de predicar por eso. Dice, 3 veces he padecido naufragio. ¿Usted sabe lo que es eso? 3 veces. Y una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, sin esperanza. Yo les pregunté en el primer servicio si habían visto la película del náufrago. Ay, qué chido, como dice Elier, qué chido. Tuvo un poco de años en una isla. Se hizo amigo de Mr. Williams. Era Williams, no Harold, Wilson. Que ahora entendí por qué. Ese hombre era uno de mis actores preferidos. Después que entendí en el movimiento diabólico en el que está, los años que tiene el náufrago, ¿cuál fue la señal que más impactó para mí de esa película? La cara de Mr. Wilson en el balón. ¿Saben que eso es un símbolo de los pedófilos? Porque ese señor es un activista de ese movimiento, de la pedofilia. Lo que voy, él estuvo de náufrago, pero estuvo en una isla. Que comió coco toda la vida, comió coco. Pablo estaba de náufrago en lo profundo del mar, donde allí no hay esperanza de salvación. Todo eso lo experimentó Pablo. En camino, verso 26, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas. O sea, con todo lo que le pasó, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, de que porque nos enfermamos ya Dios es malo. Entonces Dios era tremendo, porque fíjense, aparte de todo lo que le tocó sufrir a Pablo, también se enfermaba. ¿Qué clase de Dios? No. Dile al vecino, es que Dios es Dios. Dios es soberano, hermanos. Yo conversaba hace un tiempo con Wigmar y ella me dijo a mi mamá, no entiendo. Ella no podía entender cómo Eliseo, el profeta que hizo más milagros en toda la vida, se muriera enfermo. Yo le dije, Wigmar, yo no le voy a discutir a Dios, ni le voy a preguntar. ¿Tenía unción Eliseo? Sí tenía. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Se murió Eliseo. ¿Cuántos años pasaron? No sé. Ya estaban los huesos. Hubo un ataque de los sirios, se murió uno, lo echaron en la tumba. Me imagino que abrieron la tumba y echaron al muerto.
dice la Biblia, que cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y Eliseo se murió enfermo. Saque una computadora, una calculadora, saque un lápiz y un cuaderno y saque cuenta a ver si le dan los números, hermanos, con esto. No nos van a dar los números porque eso es soberanía de Dios. Es soberanía de Dios. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no se enerva la sangre? Porque eso fue lo que dijo Pablo. O sea, ¿quién no se molesta viendo cómo la gente hace tropezar a otro? Pablo era un humano por todos nosotros, como todos nosotros. ¿Y sabe cómo termina esto? En el 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cómo se llama la fobia a las alturas? La gente que le tiene fobia a las alturas, que no pueden subir ascensores. Claustrofobia es el encierro. Aerofobia. Menos mal, hermano, y si Pablo era aerofóbico, ahí se sanó. ¿Sabe cuánto medía el muro de una ciudad? Muchos metros. Y para poder salvarlo, porque lo estaban esperando para matarlo, ¿sabe lo que hicieron? Buscaron una canasta, metieron a Pablo, lo sacaron por una ventana, tipo película, y allí lo descolgaron y lo recibieron abajo. Quizás algunos de nosotros, me incluyo, no nos iba a matar los damasenos, sino el miedo de estar, ¡ay, Dios mío de la gloria! El corazón. Como me pasó a mí una vez, que estaba lo que inauguraron en el Paseo del Lago de los toboganes, eso a mí me encanta, hermano. Lástima que ya eso no funciona. Yo fui y me monté en todo. Y andaba con Guimán, no sé si andaba Elier, y llegamos a uno, porque esos toboganes son así. Ay, yo me tiraba. Y había uno, los muchachos se tiran y se van, y yo los veo allá abajo. Cuando yo me voy a lanzar, yo me doy cuenta que el tobogán no es así, sino así. Pregúnteme si me lancé. No la estuviera contando hoy, porque de seguro me hubiera dado algo en el corazón. Yo nomás quedé imaginarme la tensión, no, hermano. Y los muchachos me hacían señas y yo, ahí todavía me estuvieran esperando. Yo dije, no, yo no me voy a morir de esto. Una cosa así. Por eso es que les digo que menos mal que fue Pablo y no fue a mí, que me tuvieron que descolgar por esa canasta. Voy concluyendo con esto. Ante una situación tan difícil, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que levantes tu mano. Porque, hermanos, todos nosotros en algún momento hemos enfrentado desilusiones, hemos enfrentado injusticia. No me parece justo tener que pasar por esto, que mi esposo se haya enamorado de otra, que la mujer me haya abandonado. No me parece justo. Como yo he dado todo por mis hijos y no tengo una retribución. Los padres que puedan hacer diferencia, y en mi casa la preferida o el preferido es este. Me parece tan injusto, si yo le sirvo al Señor, sentirme tan mal físicamente, con una sentencia de muerte sobre mi cabeza. No me parece justo. Levanta la mano. Pero a los que somos afligidos en las pruebas, a los que hemos pasado por situaciones, Dios nos da una promesa, y es que toda prueba tiene fecha de vencimiento. Eso no va a ser para siempre, hermano, lo que tú estés atravesando. Porque ¿sabe lo que dice la palabra? La garantía que nosotros tenemos, la tenemos en la palabra. Primera de Corintios 10:13 dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación te va a dar la salida para que podáis soportar. Amados, para todos los problemas que puedan venir a tu vida,
ya Dios ha abierto una puerta. Créelo. Y puertas abiertas son oportunidades que el Señor nos da y tenemos que aprovecharlas, porque viene promoción a tu vida en el nombre de Jesús. Amados, ante una situación difícil, no te quedes allí. Comienza a profetizar. Hermanos, ¿saben lo que hice yo en medio de lo que a mí me dio con ese COVID? Todas las promesas que yo recibía cuando leía la Biblia, todavía tengo algunas pegadas en la pared del escritorio. Yo lo que hacía era eso, hermano, escribir la promesa. Y lo que toda la palabra que el Señor me fue dando, yo la fui escribiendo. No sé si fue a Carmencita que yo se lo enseñé. Yo fui escribiendo, hermano, hasta las palabras proféticas que me daban, yo las fui anotando. Y cuando yo oraba, eso era lo que yo declaraba, lo que Dios me había dado, porque es imposible que Dios mienta. Lo que pasa es que nosotros dudamos, pero Dios no miente. Dios no miente, hermano. Lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Y termino con esto. Debemos entender, levanta tu mano, que a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Tú amas al Señor, confía que lo que puedas estar pasando es para tu bien. Di conmigo, mantendré la fe. Seguiré creyendo por grandes cosas. Seguiré orando porque Dios tiene el control de todo. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que todos estos problemas por los que Pablo atravesó, ¿sabe cómo lo definió Pablo? Como una leve tribulación momentánea. Wow. Fíjense lo hermoso de esto. En ningún momento negó que era una tribulación. Pablo no dijo, este problemita, no. Dijo que era una tribulación, pero era leve. Pablo no vio esa tribulación como algo que podía estar por encima del poder de Dios. Y dijo que, perdón. Tampoco la hizo eterna. Y lo más tremendo es que dijo, tribulación momentánea. Pablo entendió y se aferró a la palabra, que por muy fuerte que fuera lo que estaba pasando, pronto iba a pasar. Amado, no pienses que tu problema es eterno. Tu problema tiene fin. Tu problema tiene fecha de caducidad. Tu problema tiene fecha de vencimiento. Ponte de pie. Levanta tu mano. Porque la gente que vive enfocada en los males que ha pasado, en lo que ha sufrido, en los desprecios que le han hecho, en las heridas que le han provocado, termina convirtiéndose en un resentido, en un amargado. Y hermano, qué difícil es vivir con alguien en esta condición. Eso destruye la armonía familiar. Pero tenemos que recordar la promesa. Toda tribulación, según el apóstol Pablo, va a producir un eterno peso de gloria. ¿Y sabe lo tremendo de caminar en la gloria de Dios? En la unción hay momentos, hay milagros, hay estaciones que no son permanentes. La unción es para un momento. Y en la unción Dios trabaja contigo. Pero en la gloria Dios se encarga de todo. Y lo que producen los problemas en nosotros es un peso de gloria. Es Dios obrando directamente en la vida de nosotros. Entonces los problemas no vienen para destruirnos, vienen a promovernos y vienen a manifestar lo milagroso, como le sucedió a José en Egipto. Lo vendieron, lo traicionaron, hablaron mal de él y salvó a la familia. Entonces yo quiero que usted levante las manos así, como el que va a recibir algo muy grande, como el que le va a dar un abrazo a Yubaldo, como el que le va a dar un abrazo, no sé, ¿dónde está Alonso? Nosotros no está, así. Los problemas no vienen a destruirte.
Los problemas no vienen a destruirte. José terminó salvándole la vida a los que intentaron destruirlo. ¿Sabe lo que significa eso? Y recíbeme como profeta. La gente que más te critica es la gente que más te necesita. La gente que más te juzga, la gente que más habla mal de ti, que levanta falsos testimonios, es la gente que más te necesita. Así que no te puedes poner en el nivel de ellos. Mantente donde estás, porque mañana el Señor va a necesitar, como Job, que vayas a orar por esa gente para que ellos puedan ser levantados y para que ellos puedan ser restaurados en el nombre de Jesús. Tú puedes ser un campeón en la fe, pero eso no te va a librar de los problemas. Cualquiera nos desanimamos por la enfermedad, por una relación no satisfactoria, por hijos rebeldes. Levanta la mano, pero tú estás hecho de un material divino. Debes de mantener la fe. Si tú ves que tu mamá no tiene fe, si tú ves que tu hijo no tiene fe, si tú ves que tu esposo, que tu esposa no tiene fe, manténla tú y mantén la posición. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Lo podemos en Él. Y escucha esto. Hay un elemento común a todos que se llama el sol. El sol es común. Sale para los buenos y sale para los malos. Pero usted pone una barra de mantequilla en el sol, ¿qué queda de allí? Nada. Porque el sol derrite la mantequilla. Agarre agua, agarre arena, haga un poco de barro, póngalo en el sol. ¿Qué sucede con ese barro? Se endurece. ¿Qué eres tú? Porque en algún momento a todos nos va a pegar el sol. ¿De qué material estamos hechos? ¿Qué va a hacer el sol en tu vida? Te va a derretir como la mantequilla. Hablo de los problemas. ¿Te va a derretir como la mantequilla o te va a endurecer como el barro? Ojalá y te endurezca como el barro. Levanta la mano, vamos a orar. Y yo quiero en esta mañana, entiende esto. Di conmigo, esta situación no me va a desanimar. No me va a desanimar. Porque todo lo puedo en Cristo. Lo puedo en Cristo. Dios está en el trono. Dios está en el trono. Y está por encima de todo. Por encima de todo. Él tiene total control. ¿Cuántos amamos a Dios en esta mañana? Si tú amas a Dios, vengo a decirte que todo en tu vida obrará para bien.